esplácnicos salen de partes superiores, ¿no? Salen de una parte del sistema nervioso, de los ganglios simpáticos, delante de la médula espinal, pero dentro del tórax. Tienen, bueno, hay que poner atención a tantos detalles, ¿no? Estos nervios esplácnicos salen de la columna en la zona dorsal, pero viajan hasta debajo del diafragma y ahí forman estos nervios, esplácnicos se llaman. Hay uno mayor y hay uno menor y vienen de diferentes sitios. Y esta parte simpática junto con la parte parasimpática y ambas debajo del diafragma van a controlar el funcionamiento del estómago, el duodeno, intestino delgado, intestino grueso, glándulas suprarrenales, un poquito, vesícula biliar, vaso, páncreas, etcétera. Van a controlar el metabolismo, por lo tanto la energía. Van a estar en relación con el fuego, por lo mismo con la pintura en sus dos manifestaciones. Va a controlar la circulación de la sangre y sin embargo están localizados debajo del diafragma. La circulación de la sangre es función del corazón, ¿sí? Pero la posición de Samana es la posición en cuanto a funcionar, es debajo del diafragma. Vigila el movimiento de las secreciones en el hígado, el páncreas y en los intestinos. Y con eso localizamos a Samana. Vamos al siguiente, Apana debajo del ombligo. Entonces miramos el gráfico y tenemos ahí el ombligo marcado a penitas en el dibujo del doctor Rell. Y a la izquierda, en el borde, tenemos Apana, claramente debajo del ombligo, ¿no es cierto? Arriba, Manipura Chakra y todas las otras relaciones. Para ayudarles a descifrar el dibujo de Van Rell, ¿no? Si ustedes ubican el plexo de Manipura Chakra y una línea entrecortada que es el diafragma dividiendo el tórax del abdomen, van a ver que donde la línea entrecortada se cruza con el nervio vago, con el gran dibujo que va por el centro de la figura del nervio vago, ahí justo donde se cruza, a la izquierda hay unos nervios, ¿sí? Unos nervios. Estos son los nervios esplácnicos, de los que nos habla acá Samana. Pero esos nervios esplácnicos cruzan el diafragma y se unen a Manipura. Por eso, los nervios esplácnicos pertenecen a Samana, aunque provienen de Viana. Tienen que recordar una instrucción oscura, ¿no? La toma de aire por el plexo solar, que es lo que está detrás de Manipura, ¿no? El plexo solar es plexo parasimpático. La toma de aire o de prana por el plexo solar, unido a la concentración en Anahata, que está arriba, dará, dice el texto como instrucción, dará la clave para la transmutación de la energía sexual. No en el sentido de sexo, o sí, pero en el sentido etimológico de sexo, de separación. Entonces, esa meditación en pintura y chakra manipura, es decir, tercer mensaje, pero con una concentración en anahata, permite resolver el mecanismo de la separación. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos chakras separados por su origen. El uno es simpático, el otro es parasimpático, pero unidos, confundidos entre comillas, funcionalmente y anatómicamente incluso. Entonces, esas descripciones, ¿no?, que parecen misteriosos mecanismos, tienen base anatómica, tienen base funcional y se expresan en forma operativa. Para poder operar necesitamos identificar bien a los pranas en relación con los textos, porque la vía de iniciación es el escrito, ¿no? El principio es el verbo y el verbo es Dios. Y el verbo está escrito. Entonces, es en el verbo, en el material escrito, leído en todos sus niveles o en los niveles a los que se pueda acceder por
el mecanismo de iniciación y por el mecanismo de transmutación y por el acceso a diferentes estados a partir de la contemplación de distintos chakras. Es eso lo que son las instrucciones para poder realizar todas estas operaciones, las que se describen a veces como aspectos anatómicos, aspectos funcionales, aspectos tradicionales o simbólicos. En ninguna parte existe una mención que no tome en cuenta estas estructuras que vamos estudiando y en el orden y con los mecanismos que vamos señalando. Todas las estructuras están sustentadas en una sola visión completa. El texto del maestre es escrito después, por lo que a él respecta, después de haber realizado todos los estados, ¿no? Por lo que a él respecta. Por lo que a nosotros respecta, en forma histórica van apareciendo los textos y señalando cosas, ¿no? Pero es solamente el hecho de haber completado todas las operaciones y trabajos antes de la edad en la que empezó a realizar los trabajos, pues los trabajos escritos. Solo eso puede explicar la coherencia, la lógica que une todos los mecanismos. Si no fuera así, pues encontraríamos interpretaciones incompletas, erróneas en algunos sitios, corregidas después. No hay eso. A todo nivel, el texto aparece construido como una sola cosa completamente coherente en cada parte, ¿no? Es el desconocimiento de esta estructura interna, del aspecto interno de la literatura, es lo que hace suponer que los temas se repiten, que aparecen iguales, que se dicen las mismas cosas. Eso no ocurre. Ocurre solo para un lector exterior al sistema que no conoce el mecanismo y que tampoco ha operado con él, ni sobre sí mismo ni colectivamente, y que por lo mismo pues no tiene ningún elemento de identificación y por eso no puede percibir de ninguna forma, ¿no? Las operaciones a las que el texto está haciendo alusión. Eso a un lado y volvemos a la localización. ¿Qué pasa con Apana? Debajo del ombligo. Dirige las funciones renales y apareció el agua ya, ¿no? Riñones y agua, pues por ahí van. El colon y las partes genitales. Esta energía proviene de la porción lumbosacra del sistema, o sea, de la médula espinal de Sushumna en las porciones de las vértebras lumbares y sacras. La anatomía de la médula espinal ya varía aquí, ¿no? Llega hasta una parte de la región lumbar y luego se producen varios filamentos, ¿no? Que llegan hasta el sacro, pero ya no tiene esa estructura de H que reconocíamos antes. Entonces, Apana está asociado por lo mismo al último que nos queda, ¿no? Perdón, no es el último que nos queda. Apana está asociado al agua, los riñones, ¿no? Las funciones renales, el colon, las partes genitales, los riñones en definitiva, esa es la posición, dirige las funciones renales. Es decir, tiene que ver con el agua y por lo mismo con escultura y arquitectura. Y allí es donde tenemos que colocar a Apana como prana que va a despertar a Kundalini para controlar la iluminación de cada uno de los otros centros, ¿no? O sea, sin estos capítulos y sin estos mecanismos, el proceso no existe, no se cumple, no puede ocurrir, porque falta lo que permite el despertamiento de los centros, por más que los centros estén presentes. Sin esto, Kundalini está dormido, está en la base de la columna, en Kanda, en el promontorio del sacro, y de ahí no se mueve, no puede moverse, ¿no? Tiene que ser activada. El texto decía, es la Shakti estática, incorporada individualmente del Adi Shakti que crea y conserva el universo, ¿no? Y así se mantiene hasta que se produzca el proceso, ¿no? Esta es la forma de hacerlo. Estos son los mecanismos. ¿Qué pasa con el último? Apana lo hemos localizado ya. Entonces tenemos localizados ya Samana en pintura y fuego,
Udana en música y éter, Apana en escultura y arquitectura, y Prana en el aire, en libra, canto, danza. El que nos queda, pues, es el elemento que nos queda, ¿no? Viana proporciona la energía a los movimientos del cuerpo, es el que manda los músculos y las coyunturas. Por eso, Van Drell lo coloca como englobando a todas las posiciones, pero en realidad tiene que ver con la tierra. Es la energía de los movimientos del cuerpo, manda los músculos y las coyunturas. Gracias a él tenemos nuestra posición vertical. Su acción tiene lugar sobre todo en la médula espinal. Tiene lugar, el texto está mal, ¿no? Su acción tiene lugar sobre todo en la médula espinal, no es así. Su acción tiene lugar sobre toda la médula espinal. Eso es lo que había que escribir aquí. ¿Ya? Todos tienen acción en la médula, porque todos son ramas del parasimpático que se conectan con ramas de la médula. Pero la idea de Viana, para que corresponda al dibujo y sabiendo que es el material, el dibujo es el material que el maestro está utilizando para esta descripción, pues su acción tiene lugar en toda o sobre toda la médula espinal. Eso hay que corregir en el texto porque lo otro que significa su acción tiene lugar sobre todo en la médula espinal. Eso no significa nada. Nada. Todos los otros tienen acción también en la médula espinal, así que eso no puede tener sentido. Y claro, el sentido de la frase se aclara si miramos el gráfico, en la forma en que lo pone. Ahí sí, la acción tiene lugar en toda la médula espinal. Y eso es algo que hay que corregir, porque seguramente en nuestra página también está escrito así, ¿no? Sobre todo en la médula espinal. Pues no es. Hay que rectificar esa afirmación porque no tiene sentido con el resto. Y corresponde, ¿no? Una vez que se encuentra el sentido de las cosas, pues hay que hacer pequeñas rectificaciones en el texto que está subido. De eso depende que los que sigan tengan un texto que sirva, ¿no? Y no tengan que hacer las operaciones de rectificación que nos ha tocado hacer a nosotros mismos, ¿no? Bueno, para eso tienen que servir, el haberlas hecho, para que los demás ya no tengan que hacerlas y vayan más rápido, más directo, ¿no? A la comprensión del mismo mecanismo. Bueno, entonces con esto ubicamos a los 5 panchabayos. Repetimos la ubicación una vez que tenemos la lógica. Ustedes vuelvan a leer el material, compárenlo con el dibujo y observen la posición en las teclas negras, en las estrellas, en los pentagramas que hemos construido, ¿no? Y van a encontrar pues las posiciones muy claras. Empezamos con prana en el aire, ¿sí? En libra, canto, danza. Seguimos a la música y esa es la conexión que hay también, ¿no? Seguimos a la música, udana en acuario. De ahí pasamos a samana en la pintura, el fuego. Luego vamos al agua, escultura, arquitectura en cáncer, apana. Y finalmente vamos a la tierra, literatura, Tauro y Viana, actuando sobre toda la columna, ¿no? Viana. Sobre toda la columna, es decir, sobre todo Sushumna. Entonces, hemos ubicado así ya la naturaleza de esta instrucción, ¿no? Ya podemos trabajar en el sentido de operar con la instrucción, porque si no, ¿cómo hacemos? ¿Quién nos va a explicar? ¿Dónde Víctor, ¿puedo está hacerte una pregunta? Ajá. Agna, ¿Qué pasa con Agna? ¿cómo? ¿Cuál es el mecanismo? Agna es el mismo Fíjate, sexto. Agna es el sexto entero. Y cuenta con los 5, Agna. ¿Sí? Claro, Agna es el sexto. ¿Y cómo va a funcionar con relación al parasimpático Agna? Con sus propios 5 capítulos, ¿no? Por eso hay urgencia, dice el texto, ¿no? De preparar frente a lo que está
pendiente, que es un texto entero, ¿no? Y hay otro mecanismo, a ver si lo encuentro y les leo la instrucción específica. Me parece que estaba en la música, ¿no? A ver, un segundo. Veamos si les encuentro. Entonces, ¿cómo funciona el sexto? Pues con el sexto en sí, exactamente. Lo que pasa es que el sexto mensaje es un misterio, ¿no? Por completo, por completo. Es una experiencia que no tiene nada que ver con nada que haya existido hasta el día de hoy, ¿no? O bueno, hasta el día en que se escribió el sexto como mecanismo, como descripción de un mecanismo absolutamente inédito, ¿no? Absolutamente inédito. Es algo que no ha pasado nunca. Funciona a partir de las imágenes del sonido, es otro estado totalmente, ¿no? Por eso el sexto mensaje es un texto incomprensible, ¿no? Las personas lo leen de mil maneras y no pasa nada. Y todas esas genealogías que se van haciendo, todos esos linajes, ¿no? Hay mapas de pintores que van surgiendo allí, ¿no? El Greco proviene de tal cosa y le hace tal cosa a la pintura de Velázquez, ¿no? Velázquez era consciente de eso, no, no nos interesa si Velázquez era o no consciente de eso. El autor del libro está utilizando palabras, lenguajes, imágenes para mostrar un sistema de relaciones que técnicamente es una especie de tantrismo del Satya Yuga, ¿no? Una suerte de tantrismo. La continuidad de la experiencia, aquí está, en la música. La continuidad de la experiencia con los cinco sentidos, más manas, sexto sentido, más la totalidad de la identificación. O sea, el sexto mensaje es un enigma absoluto, ¿no? De hecho, de toda la literatura del maestre, fue el último mensaje que salió a la luz pública en el año 81, ¿no? En el Yod Terminal. Ahí apareció realmente el sexto mensaje, traducido al español. Es un mensaje con el que no tuvo ninguna relación el aire, ¿no? No la tuvo. Él le encargó la traducción a otros. Y sin embargo, es una traducción defectuosa, con problemas, faltan textos, faltan párrafos. Nosotros tenemos señalados acá más de unos 20 o 25 lugares donde faltan desde una o dos palabras hasta líneas y hasta párrafos, ¿no? Así que es un trabajo que ya no depende sino de la colectividad humana, ¿no? La instrucción en la música les leo. Miren, cuando empieza a hablar de música, o sea, del libro que está al centro del sexto, dice, en este dominio artístico el compositor puede ciertamente dar libre curso a su imaginación. Por lo tanto, gobierna el universo imaginal, ¿no? En efecto, es el único arte que permanece dueño y señor del movimiento, y la esencia del movimiento, eso es el ser, eso es la acción, etc. No es estático la música, como la mayor parte de las otras artes. La pintura, la arquitectura, la poesía pueden ser contempladas a gusto. Se puede estudiar en detalle una rima, analizar largamente un trazo coloreado. Nada semejante se realiza en la música, en donde todo es movimiento. Y empieza con una obertura, ¿no? Rosamunda de Schubert. Y luego sigue, ¿no? Con el tercer movimiento de la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn. Y esto es yoga, ¿no? Y estos son los panchavayus. Por eso es algo inédito, absolutamente inédito, ¿sí? Es la primera vez que Mendelssohn interviene en la iluminación de un yogi, ¿no? En el acceso al chakra agna mismo, ¿no? Si nosotros seguimos la lectura, pasamos de esa página y se hace una mención a los elementos, ¿no? El elemento tierra corresponde al volumen, lo sólido, lo que en el ser es el esqueleto. El agua, toda idea de líquido. El aire, simbolizado por el oxígeno. El fuego, es aquella temperatura, etcétera, etcétera. Está caracterizando sus propios capítulos y los propios centros intracraneales, ¿no? Si hacemos caso a la descripción que estamos investigando. Y cuando hace referencia al éter, dice, en fin, el éter es ese elemento sutil que va más allá del dominio de la física habitual. Es el plano de unión entre el mundo de la materia y el dominio del espíritu. Está simbolizado en el zodíaco por el signo del Acuario.
El éter es el azot de los antiguos, es el prana de los hindúes, es el mercurio filosofal, es el planeta Urano que simboliza también la desintegración del átomo, es el plano que se desprende del mundo materia y es el sutil elemento que da trampolín al plano mental, que servirá para alcanzar la conciencia universal. El plano mental es Agna. Entonces, están los 5 elementos en el sexto mensaje. Y de esos 5, el que va a dar el salto al plano mental es la música. Después de describir eso, pone el teclado del piano, pone una octava completa, ¿no? 7 notas con 5 negras y hace la relación zodiacal. Y empieza a explicar, ¿no? La disposición evolutiva, o sea, directa, el carnero, el toro, los gemelos, el cangrejo, el león, etcétera, ¿no? Luego los relaciona con los elementos, carnero, el fuego, toro, la tierra, gemelos del aire, sigue, ¿no? Después hace las relaciones negras, blancas y empieza a referirse a los chakras, ¿no? Muladhara chakra, tierra, Svadhisthana chakra, plexo prostático. Y está muy claro, ¿no? Estamos en la música, estamos en las notas, estamos en estas estrellas y empieza a relacionar con los elementos, ¿no? Muladhara, plexo sagrado, elemento tierra. Pero el elemento tierra lo va a mencionar en relación con Tauro, con una tecla negra. Así que estamos en el sexto y en efecto, en el sexto están las teclas que modulan los chakras, los 7. En la composición musical, pues los músicos se refieren a una nota más otra cosa, ¿no? Que es un semitono. Y ese es el sostenido o el bemol, en el que componen a partir de una tecla que es la tónica o la tecla que da el nombre a la composición. ¿Sí? Está la nota do y se verá si es un sostenido o no, y está la nota mi y se verá si es un mi bemol o lo que fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son las negras las que dan esa caracterización de las notas blancas. Después de decir eso, dice en Hatha Yoga, el estudiante por una serie de automasajes bandas, ¿sí? No nos hemos referido todavía a los bandas, ¿no? Los bandas son para retener prana en alguna de estas zonas y están armados igual, en la misma forma en la que vamos estudiando, están armados exactamente, ¿no? Lo que pasa es que las instrucciones son dadas tal como él dice, por aquí, por allá, y se necesita un elemento, un conjunto de llaves, ¿no? Para poder establecer las relaciones. La ventaja y la gracia está en que las relaciones son matemáticas, o sea, necesitamos fijarnos en algo del contenido, en la referencia, en una posición, o sea, hay una manera de encontrar las posiciones de cada cosa, pero eso exige una lectura más que atenta, ¿no? Exige más que estudio, exige investigación, y si se trata de poner en obra el mecanismo, exige discipulado, y por lo mismo iniciación. Es a partir de eso que es posible utilizar realmente todos los mecanismos. Fuera de eso, pues es innumerable la cantidad de personas que ha leído el arte y lo ha abandonado, ¿no? Bajo el supuesto de qué hablará este libro, ¿no? Se hacen caracterizaciones de músicos, de pintores, se cuentan anécdotas, se interpretan obras de algunos, se entremezcla con ciertas experiencias personales y al final hay una gran instrucción y al final hay 12 signos zodiacales. En fin, es un trabajo completo porque se trata del sexto, ¿no? Cuando termina de decir esto en la música, el texto dice, cuando estos 5 centros psicomagnéticos están perfectamente iluminados, o sea, cuando están completos los 5 capítulos, el alumno, Sadaka, mediante una técnica excepcional, a esto nos referimos, ¿no? Se trata de una técnica excepcional. Provoca el desarrollo del cuerpo pituitario, Agna Chakra. Es la segunda vista, el ojo interno. El plano mental es alcanzado. El buscador del yug obtiene entonces los fenómenos suprafísicos que los llevarán hacia la coronación de sus esfuerzos, es decir, al loto de los 1000 pétalos, Sahasrara Padma, que se ilumina. Pero el mecanismo de iluminación del sexto es el sexto, no hay otro. Ahora,
la experiencia del sexto no es posible sin la experiencia de los propósitos, ¿no? Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el sexto tiene una enorme carga psíquica, ¿no? Psicológica. Es el desarrollo de la psiquis hasta su máxima expresión a través de las experiencias de los sentidos mismos, más la acción de manas, ¿no? El sentido interior o la mente en sí. La sustancia del sexto chakra es sustancia mental, pero las operaciones que se dan llevan a la materialización. Lo hemos visto con fotografías, ¿no? A la materialización de imágenes que se presentan tal cual, como objetos reales con los cuales se puede interactuar. No solo imágenes, sino personas. La fenomenología del sexto es a ver, la descripción de ciertos aspectos de la fenomenología del sexto suena a esos siddhis extraños de los yogis, ¿no? Completamente extraños, porque las experiencias son más que extrañas, ¿no? Vistas sin considerar que se trata de eso mismo, o sea, son extrañas en la medida en que son inéditas, inesperadas, completamente arquetípicas, son la prueba final de todos los mecanismos puestos en obra ya, de un modo consciente la mayor parte, y hay aspectos que pertenecen a un mecanismo de revelación, son cosas que ya no dependen de voy a hacer esto o voy a controlar aquello, ¿no? No, ahí interviene directamente la naturaleza, ¿no? Hemos relatado algunos fenómenos asociados a esta fenomenología y hay mucho más, ¿no? Para quienes realmente han vivido la experiencia del sexto. Las personas hablan mucho del sexto, ¿no? Y se refieren a sus partes, a sus fases y todo, pero hay muchísimo en realidad, muchísimo. Las genealogías, por ejemplo, en el ámbito de los pintores, es extraordinaria. Se establece una red visual, de colores, de temas, de estilos, de mecanismos, de edades incluso, de orígenes, por los nombres. Hay una cantidad infinita de detalles, ¿no? Solamente en la lectura, sin tomar en cuenta los fenómenos, ¿no? El texto dice claramente, cuando estos 5 centros psicomagnéticos están perfectamente iluminados mediante una técnica excepcional, se provoca el desarrollo del cuerpo pituitario, pero es la técnica excepcional. Esa es la que tiene que ver con Agna. Y esa técnica está dentro del libro en sí. Por eso, por eso solamente era posible la aparición del libro después de la aparición de los otros 4, claro, incluso del quinto, dentro de un solo mecanismo, después de la experiencia de los propósitos, fíjense. Supongamos que todo este mecanismo ha sido realmente recorrido, supongámoslo así, por alguien, ¿no? Por pocos, pero por alguien. Primera pregunta, ¿fue recorrido por quienes hicieron el mecanismo de la sucesión? La respuesta es no, no. Para cuando las sucesiones estaban por terminar, recién había sido publicado el texto. Así que es imposible que ellos se hayan valido de este mecanismo. No hay forma, el texto no estaba. No puede ocurrir, primero. Segundo, ¿qué más tendría que haber pasado con quienes pudieran recorrer el sexto? Pues si es el sexto y en el quinto ya, en el quinto mensaje, primero en el tercero como cuadrado mágico y después en el quinto como raíz del valor 666, es decir, como valor secreto de 36, si lo vemos así, si vemos en los términos en los que ven los gnósticos o en los que se explica la visión del compañero de Sócrates en el propósito 32, si vemos las frases, los textos, las notas, los cuadros, con el valor de señales, más allá del texto literal, que es lo mismo que si dijéramos, es leer la obra de Durero, no como el autor del Hombre de Vitruvio únicamente, o como el autor de Adán y Eva, o del grabado La Melancolía. No, si lo vemos como puerta, como Dürer, como maestro alemán que luego realiza un desplazamiento para
dejar el compañerismo y alcanzar la maestría viajando al sur, hacia Italia y tomando contacto con los pintores. Es decir, si vemos todo el libro, el sexto, como señales, indicaciones, símbolos, rutas, recorridos, el asunto cambia por completo y es una vía inédita. En aquella experiencia a la que nos hemos referido, pues, por ejemplo, las fotografías presentes en el sexto y no del sexto que el maestre concibió, porque él no tomó esas fotografías, sino que fueron introducidas por el editor a partir del trabajo de uno de los traductores. Conocemos el nombre del traductor, sabemos cuáles fueron sus aportes de uno de los traductores, ¿no? Fueron varios. Y sabemos en qué aportó uno de ellos, uno que ha seguido en contacto con nosotros, ahora ya no, pero en los años 2006, 2008, 2010, o sea, en la época en que necesitábamos los materiales, pues ahí aparecieron y allí aportaron lo que tenían que aportar. Habría que decir de un modo completamente inconsciente, ¿no? Porque, bueno, ellos lo que tenían era una información, pero no inscrita dentro de ningún mecanismo. De hecho, para ellos, toda la operación había resultado un fracaso, ¿no? La última frase que ellos podrían decir al final de la operación es, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo último que ellos pueden decir y no pueden decir nada más. E incluimos aquí a todos los que formaron parte de esa sucesión apostólica, a la asamblea que quedó después de ellos y a la atomización de formaciones surgidas del hundimiento de ese continente espiritual, a esa atomización, a eso nos referimos. La expresión ahí es esa. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, es posible transmutar toda esa situación si se siguen las instrucciones, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Tienen que recordar esa imagen que aparece en los evangelios, ¿no? Cuando el Cristo da las instrucciones previas a la cena mística, ¿no? Aquella que es prefigurada por el encuentro de Melquisedec con Abraham, allá al inicio de los tiempos, ¿no? Que es actualizada cuando Pablo hace la misma referencia para acentuar el papel de linaje, de la misión de Melquisedec con el Dios Altísimo, Il Ilión, a través de Emmanuel y las cifras de ambos, Melquisedec, perdón, Il Ilión y Emmanuel en valores guamétricos, ¿no? Lo explicamos eso allá por la sexta o séptima reunión, 197, ¿no? Esos valores guamétricos, tanto para Il Ilión cuanto para Emmanuel. ¿Cómo los obtenemos? Pues hay que ir al capítulo de Isaías 7, al verso 14, tomar el nombre de Emmanuel, ponerlo en lengua hebrea con sus valores geométricos. Y luego hay que buscar el nombre de Il Ilión en el Sefer de Moisés, cuando aparece Melquisedec, o también en el libro de Daniel, cuando el rey que ha puesto a Daniel y sus compañeros en el horno va al día siguiente, ¿no? Y llama a los hijos del Dios Altísimo, y este es el mismo Il Ilión. Entonces, todos esos mecanismos tienen finalmente un cumplimiento, una adaptación, pero esas adaptaciones no son visibles, ¿no? Ese es el trabajo de quienes van haciendo la actualización. De eso mismo se trata el mecanismo tradicional. Ese mecanismo que se cumple finalmente en el sexto, alcanza su apoteosis, ¿no? Es desconocido por completo, por completo. Pero ustedes pueden rastrear todo esto, ¿no? A eso se refiere la técnica excepcional. Cuando estos 5 centros psicomagnéticos están perfectamente iluminados, el alumno Sadaka, mediante una técnica excepcional, provoca el desarrollo del cuerpo pituitario, Agna Chakra. Es la segunda vista, el ojo interno, el plano mental es alcanzado. El buscador del yug obtiene entonces los fenómenos suprafísicos. Y no se trata de volar o de alcanzar distancias y todo lo demás. Son suprafísicos, no son físicos, son mentales, ¿no?
que los llevarán hacia la coronación de sus esfuerzos, es decir, el loto de los 1000 pétalos, que se ilumina. Los 5 primeros chakras son, pues, la base del trabajo. Están ligados con los elementos físicos. Son los que preparan al adepto a identificarse, yug en sánscrito, con el gran todo. Más allá, se trata de elementos de un dominio ultraterrestre, el plano mental y la propiedad cósmica. Eso empieza en el 6º mensaje. Ahí es el lugar del plano mental. Pero para eso tienen que estar los propósitos, porque la experiencia es eminentemente psicológica, ¿no? Es psicológica, no hay otra manera de describirla. Y si no están los propósitos, por ejemplo, no sería posible entender la naturaleza de una persona arquetipo e identificar a los personajes que son arquetipos que se manifiestan en la experiencia de quienes han vivido el mecanismo del sexto, ¿no? Y les insisto, pues el mecanismo del sexto está allí, ha sido recorrido por una cantidad mínima, ¿no? Inconcebiblemente mínima, de discípulos, ¿no? Y el resto de personas, pues allí está el texto, ¿no? Entre otras cosas porque recorrerlo y para que funcione requiere un dominio completo, o por lo menos una lectura, una investigación completa, a fondo, total, con todos los fenómenos que implica de la totalidad de los propósitos, ¿no? Hasta generar, constituir ese cuerpo psíquico que es el que va a aprehender la naturaleza psíquica de esos fenómenos mentales, ¿no? Es el único que va a poder vivir esas experiencias. Se pueden decir muchísimas cosas, ¿no? Y la descripción de esos fenómenos, de esa fenomenología, es extremadamente interesante y puede producir algo así como una novela, al parecer, de ficción. No tiene de ficción nada. Se trata, en su momento, de descripciones de situaciones inherentes a esa experiencia, posteriores a esa experiencia. Así que la fenomenología de eso ha sido relatada en forma fragmentaria, a veces por una persona, a veces por otra. En general, las experiencias de estas personas, de estas 3 personas, han sido más o menos presentadas, y solo más o menos, ¿no? Por un respeto fundamental a la fenomenología inherente al sexto, ¿no? La fenomenología psicológica y espiritual inherente al sexto. Así que no tiene mucho sentido ir más allá. Es más útil fijarse en los mecanismos que finalmente van a habilitar a los investigadores discípulos al acceso al mecanismo de identificación. En la reunión de ayer o anteayer habíamos recordado ese inicio cuando el maestro se refiere a Gounod. Gounod había encontrado en primer lugar su maestro en Weber, un maestro alemán, pero luego encontró a Mozart, ¿no? ¿Sí? Y finalmente vienen esas frases. Y la interpretación del maestro es la experiencia de identificación a la que yo invito. Hemos dicho algunas veces ya que la identificación empieza en el quinto, porque allí es el último lugar donde la dualidad tiene que resolverse, dualidad que existe hasta el cuarto, por más que el cuarto sea gurú, ¿no? Pero igual vive en la dualidad, ¿no? El gurú muestra un camino hacia, mientras que el Sadguru no muestra ningún camino hacia, él mismo es el camino. Él es el Yug, él es el Samadhi y él es el Buba, ¿no? Ya vamos a referirnos a esas expresiones. Así que la pregunta es pertinente, pero la respuesta es un poquito escandalosa, ¿no? No, gracias, Víctor. Como Gounod decía también cuando era muy joven, yo y Mozart, rectificando más tarde por Mozart y yo, y finalmente adulto adquirió la costumbre de decir Mozart a secas. Esta evolución en el pensamiento del gran compositor señala una comprensión a la cual yo invito a todo el mundo. Es la identificación muy conocida en yoga, de los chelas hacia su gurú. Gounod había encontrado a su maestro, primero escuchando Der Freischütz de Weber, alemán. Luego fue para él
una revelación, Otello, de Rossini, pero al final no realizó un género de música. Entonces, alemán, italiano. Al final no realizó un género de música, sino simplemente, como le contesta su madre, música, con Mozart. Este será su gurú, su maestro, su guía. Entonces hay que buscar al guía, al maestro, al gurú en Mozart. Por lo tanto, en la música. Mozart tenía el sol en Acuario, ¿no? Entre otros detalles, ¿sí? Y hay que ver el tipo de lenguaje que el maestro utiliza para referirse a Mozart. Una de las explicaciones que él usa es: Mozart ya sabía cuando fue conducido entre columnas. Entonces las columnas son J y B, pero en el centro está la M, ¿no? Está Mozart. ¿Mm? Gurú, maestro y guía, Mozart, música, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que mirar la naturaleza del sexto, la fenomenología inherente al sexto. Hay otra parte, les leo solo así algunas partes sueltas, ¿no? El sexto mensaje lo hemos leído varias veces, a veces hemos hecho reuniones casi maratónicas, ¿no? Lo hemos leído desde la primera letra hasta la última, a lo largo de horas seguidas, ¿no? La última lectura que recuerdo la hicimos allá por el año 2000, ¿qué será? Antes del 2000, por el 99 quizá por el 2000 ya, en un sitio, ¿no? En un lugar de un amigo colombiano que tenía una casita camino a Cayambe, una desviación ahí. Una noche, una tarde nos reunimos y trabajamos desde las 4 o 5 de la tarde. Leímos toda la tarde, leímos toda la noche y hasta el día siguiente, ¿no? Y terminamos la lectura completa del sexto mensaje, como una meditación continua, prolongada. Quiero mostrarles otra cosa más, ¿no? Cuando se refiere a la fenomenología, es por eso que no hacemos mayores alusiones, ¿no?, a los fenómenos por acá, ¿no? Miren, aquí, miren. En la página 87 del sexto, en la edición de Diana, debajo de la estrella, se trata del sello de Salomón, cuyos dos triángulos entrelazados originan el axioma de Hermes Trismegisto con el equilibrio de los mundos macro y microcósmicos, y está coronado con el círculo de la eternidad, ni principio ni fin. En su base está suspendida la cruz de la manifestación en nuestro mundo vida. Y luego el texto dice: puede tratarse muy bien de un mandala con efecto yentrámico, pero ¿de qué habla? Pues de algo que tiene 6 lados, 6 puntas en el sexto mensaje. Esto, por lo tanto, todo el sexto es un mandala, todo el sexto, y tiene un efecto yentrámico. De hecho, el mandala es lo que emerge directamente del sexto, ¿no? Para poder leerlo, relacionar sus contenidos. Puede tratarse muy bien de un mandala con efecto yentrámico. Se sabe que principalmente en el Tíbet, el yentram es un elemento de concentración. Por lo tanto, es el lugar del Dian, es el lugar natural del Dian, del Chan, del Zen. Eso es lo que vuelve incomprensible la fenomenología del sexto para quienes no lo hayan experimentado. Podemos conversar sobre los mecanismos inherentes al sexto, sobre la ubicación de sus capítulos, como lo estamos haciendo en relación con los centros basales del cerebro, sobre sus relaciones con el despertamiento de Kundalini, con la modulación del despertamiento de los chakras y todo ello. Podemos hacer innumerables referencias, ¿no?, así de este tipo, con la finalidad de que se cuente con el instrumento, con el yentram, que permite la revelación final. En estos términos, el yentram es un elemento de concentración que resume una misión entera. ¿Cuál misión? La de los artistas, ¿no? Un yentram es como una iniciación, da en algunas instrucciones resumidas en un gráfico. Así que eso es lo que hay que buscar en el gráfico que se ha construido. ¿Qué es lo que hay que buscar? Las instrucciones. ¿Y esas instrucciones qué son? Pues iniciación. Es así que se constituye el yentram, ¿no? Como iniciación, por medio de instrucciones que se resumen en un gráfico.
¿Y qué dice luego el texto? El estudio no es facilitado con ello, fíjense, nada más cierto, ¿no? No es que eso hace más fácil el estudio, lo hace más profundo, lo hace definitivo y convierte al estudio realmente en la vía, ¿no? Por la que se puede de verdad transitar hasta la experiencia final. El estudio no es facilitado con ello, al contrario, es un estímulo al dinamismo, es un llamado, ante todo, al trabajo sobre todas las cosas. Esa es la experiencia de identificación, es el trabajo sobre todas las cosas. Uno podrá concentrarse en estos yentrams y obtener revelaciones cada vez más importantes. Y luego termina con eso. Si los artistas pudieran volver a este género de operaciones, esto sería una verdadera misión. Y es la primera vez que el maestro utiliza las dos palabras juntas, ¿no? Ha hablado de misión por todo lado, ha hablado de verdad en 36 libros, pero es la primera vez que alude a una verdadera misión, como una sola cosa completa. Para dar así, con esa verdadera misión, dar así al mundo un objeto de concentración, Chan, en el cual cada uno podría encontrar una iluminación. Esa es la finalidad del sexto. Los primeros en ser educados serán, por cierto, los mismos artistas, los que entran en el sexto, ¿no? Misioneros, entre comillas, en realidad misionados, es lo que hay que poner aquí, ¿no? Ya discutimos esto y explicamos por qué se cambió aquí la traducción, ¿no? A partir del original. Misionados, que luego serán mensajeros, pero aquí estos mensajeros son con mayúsculas ya, como los sacerdotes, no como los, sino como sacerdotes, porque la expresión como los sacerdotes implica algo que ya había, y la verdad es que no había nada. Así que esos que primero fueron misionados, o sea, vivieron en una misión y los misionaron ahí mismo, ¿no? Y ellos mismos participaron, fueron misionados, ¿no? Trabajaron allí. Entonces, los primeros en ser educados serán, por cierto, los artistas mismos, que fueron misionados y luego, después de eso, serán mensajeros. ¿Mm? Nosotros hemos puesto aquí la expresión en francés exacta, ¿no? Tomada del original. Y la traducción es esta, ¿no? Mensajeros y allí con mayúsculas. Como sacerdotes, ¿no? De un alto conocimiento. Y los dos términos con mayúsculas, ¿no? De un alto conocimiento aliado al saber, a Aquarius mismo, ¿no? Aliado para el beneficio de la humanidad, que entonces comprenderá la vía a seguir y tomará poco a poco la dirección de la verdadera sabiduría. Hasta donde sabemos, este es el único párrafo de la literatura, de la totalidad de la literatura, donde el maestre hace estas puntualizaciones. Es el único lugar. Y lo está asociando a la verdadera misión, a la verdadera sabiduría, a la posibilidad de que la humanidad entera comprenda la vía a seguir, ¿ya? En la dirección de la verdadera sabiduría. Así que todos estos aspectos son inherentes al sexto, ¿no? Con esto, bueno, tenemos caracterizados ya los panchabayos, ¿no? Los cinco alientos. Nos faltan unas pocas caracterizaciones que son las que van a dar lugar. Hasta aquí lo que están explicadas son las posiciones, las partes de la médula, es decir, las partes de Sushumna sobre las que se actúa. Cuando empezamos a estudiar y empezábamos a decir algunas cosas en estos 72 días, habíamos señalado que yoga es un lenguaje, las asanas son lenguajes, los libros son lenguajes, astrología, cosmobiología, arqueometría, cábala, todos son lenguajes de. Y aquí estamos mirando, ¿no? Se trata de lenguajes, todas las técnicas, todas las posiciones, todas las descripciones, chakras, pranayamas, nadis, shaktis, posiciones, vértebras, nervios, ganglios, todas las descripciones son lenguajes de otra cosa. Ahora, para entender aquella otra cosa o para entender las alusiones,
Bueno, primero necesitamos tener el lenguaje claro, armado sintácticamente para que nos diga algo. El lenguaje solo puede decir algo si las palabras son claras, si forman frases coherentes, si los párrafos tienen sentido, si está bien estructurado el pensamiento que se expresa en ese lenguaje bien estructurado. Entonces, primero, y lo que estamos haciendo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Acercarnos a la real estructura para descubrir el verdadero sentido de los textos y a partir de eso abrir la posibilidad a una realización colectiva del mecanismo completo. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que va a caracterizar el mecanismo de iniciación en el Satya Yuga. Es posible que a lo largo de las siguientes décadas las situaciones se modifiquen o ocurran de otra manera. Es posible. También es posible que no. Que lo único que haya sea este mecanismo. Tenemos que recordar, ¿no? Ese aspecto especial de síntesis universal, tal como está definido en los mensajes, en los propósitos crísticos, el 10º y el 11º, ¿no? Educación cristiana e iniciación crística. Cuando se refiere a la segunda venida, ¿no? El texto dice, bajo el aspecto especial de síntesis universal, que es aquel de la segunda venida, ¿no? Entonces, a Maitreya, al Imam Mahdi, a Kalki, al Cristo glorioso, a todos ellos les corresponde una segunda cosa, ¿no? Y esa segunda cosa tiene que ver con una síntesis universal. Si fuera otra era, no sería posible la síntesis físicamente, porque pues habría que ir a buscar los libros primero, ¿no? Y eso puede tardar varias vidas, como de hecho ha ocurrido, ¿no? Sin embargo, se trata de esta era y ya no hay que ir a buscar en el confín del mundo las últimas instrucciones. No, tenemos acceso a todas y es por eso que físicamente la síntesis universal es posible. Ahora, una cosa es que la síntesis sea posible en estos términos, ¿no? En términos de conocimiento tradicional, tradición iniciática, iniciación, iluminación de chakras, despertamiento colectivo, etc. Una cosa es que físicamente o técnicamente sea posible porque hay acceso a la información. Y otra cosa es que ocurra, que alguien la haga, ¿no? Y que una vez hecha, la presente. Y que una vez presentada, pueda ser probada. Porque todo eso tiene que pasar, ¿no? O sea, tiene que pasar todo eso. Alguien tiene que hacerla, una vez hecha, tiene que probarla y tiene que funcionar. Y una vez tiene la experiencia personal, que es la prueba del funcionamiento de las investigaciones sintéticas, es la matesis, se completaron la síntesis y se produce la matesis, la experiencia de esta síntesis universal que se ha experimentado en términos físicos, psicológicos y espirituales. Y una vez que eso ha ocurrido, pues es necesario mostrar el método, decir, bueno, aquí está. Y eso tiene una doble utilidad. La primera de todas es, bueno, la finalidad por la cual alguien hace este trabajo no es su propia condición o su despertamiento, ¿no? No, eso pertenece al Hinayana, en realidad, la iluminación personal, moksha, la liberación individual. Las razones de un trabajo de esta clase tienen que ver más con los mecanismos del Mahayana, con las finalidades últimas del Mahayana y el Vajrayana, o sea, la reeducación humana completa, la iniciación completa de todo el mundo, a todo nivel, como posibilidad real para cualquiera, no para gente de un país o de una época o de ciertas condiciones intelectuales, mentales, no. El mecanismo es neutro, está abierto para todo el mundo. Lo que pasa es que no ha sido recorrido y de hecho no ha sido entendido, sino por muy pocas personas de verdad, sustentadas en las iniciaciones que vienen de la misma literatura. Entonces, una cosa es eso, ¿no? Que exista la síntesis universal y que haya sido presentada. Y otra cosa es que el mecanismo se pruebe como cierto. Para eso, ¿qué hay que hacer? Como en cualquier acto científico, hay que describir las condiciones del método, explicarlo, hay que mostrar los materiales que se utilizan, como en cualquier investigación. ¿Qué materiales se han usado? ¿Cuáles son los métodos que se utilizan? ¿A qué universo? ¿A qué sujetos? ¿A qué fenómenos
se ha aplicado esa investigación, eventualmente bajo qué hipótesis, qué buscaba, el método tiene que funcionar. ¿Cómo sabemos eso? Porque quienes lo sigan tienen que vivir las experiencias que promete el método, ¿no? Tienen que alcanzar la inteligibilidad de los mecanismos de todas las épocas. O sea, llegar a la comprensión de cómo han funcionado los sistemas de iniciación entre los gnósticos, entre los esenios, los zoroastrianos, en India, en las sociedades secretas, en el pensamiento chino, en las técnicas de yoga, en los ámbitos de la ciencia, en la vida artística y estética de las colectividades o de los individuos. O sea, tiene que haber una comprensión de todas esas formas. Eso es parte de los materiales que se están utilizando en este mecanismo. Luego, todo eso tiene que haberse convertido, el conjunto de métodos tiene que haberse estructurado en un sistema completo. Y ese sistema, él lo llama, ¿no? Yoga es un método. El método lleva a un sistema y esos sistemas implican la sublimación del saber, el paso del saber a otro estado, saber de Acuario, ¿no? Sublimado a su máximo nivel, sin limitación de ninguna clase, ¿no? Ni en el espacio, ni en el tiempo, ni en el sexo, ni en las ideas de los participantes, ni en el estado mental, ni geográfico, ni histórico. O sea, lo que debe ser realmente un método universal, de aplicación universal. A partir de esto, y eso lo podríamos probar con relativa facilidad, a partir del mecanismo y de las experiencias propias de este sistema, tal como el maestro lo ha presentado, lo ha legado, pues podemos no solo rastrear, sino describir los mecanismos de iniciación de todas las épocas. Con los mismos recursos podemos acercarnos a la iniciación en el Ishraq o a los mecanismos de iniciación en el Islam esotérico y descifrarlos a partir de unas cuantas frases o textos de quienes han participado en esas vías, ¿no? Podemos hacer lo mismo en relación con el taoísmo o con el pensamiento chino. Y sin ninguna duda podemos rastrear los mecanismos al interior de la masonería, de los rosacruces, de los mandeos, en fin, ustedes conocen varios de los materiales y referencias que se hacen a lo largo de los propósitos, ¿no? Pero no solo eso, también podemos encontrar el significado de la ciencia, el valor no ético, o sea, la información sobre el luz, sobre el ser, que pueden dar las fórmulas más abstractas, más frías y más duras de la física o de las matemáticas, ¿no? Que simplemente se aplican al cálculo universalmente y sin embargo incluyen una cantidad de sentido y de sentidos insospechados. Y podemos rastrear el sentido de aquello, claro, por supuesto, si aplicamos los instrumentos que vamos encontrando al análisis de esas informaciones, pues inmediatamente encontramos allí traducidos los grandes mecanismos tradicionales, ¿no? La razón, pues la mente humana es una sola en todas partes, ¿no? Y funciona con los mismos recursos, las mismas técnicas. Da origen a diferentes formalizaciones de la contemplación de la realidad, pero las operaciones son las mismas. Eventualmente, las estaciones psicológicas por las que puede pasar un investigador en diferentes sistemas de iniciación, distintas prácticas artísticas o científicas, pues las estaciones son las mismas, los recursos son los mismos. En algún momento en el blog habíamos hecho un análisis, ¿no? De los trabajos que hizo Newton, por ejemplo, en 1665 en relación con la gravitación universal, en relación con los principios matemáticos de filosofía natural, ¿no? El gran libro que él publicó, y otros textos de él que tienen que ver ya no con la fuerza de contracción gravitatoria, sino con la fuerza de expansión de la luz, sus obras sobre óptica, ¿no? Sus trabajos sobre cábala y alquimia. Y a partir de eso podemos convertir en vía de iniciación la propia estructura mental y los trabajos matemáticos y físicos de Newton. Pero lo mismo se puede hacer con los trabajos de Einstein, ¿no? Y esto que suena así un poco extraño tiene sentido, claro, claro, son adaptaciones, son productos de una mente humana. Y en tanto que productos, pues obedecen a las mismas leyes con las que trabaja el yogi o con las que trabaja el artista o el hombre de ciencia, ¿no? Son los mismos mecanismos. Luego,
Podemos buscar la experiencia final a través de cualquiera de esas vías. Es por eso que toda vida es una yoga, ¿no? Cada quien tiene su manera, pero hay maneras que necesariamente se trata de acuarios, y hay maneras que están construidas con informaciones de diversa procedencia, informaciones científicas, artísticas, filosóficas, iniciáticas, esotéricas, herméticas. De eso se trata Acuarios, ¿no? De un saber sin límites. La ciencia en Acuarios del sentido ilimitado del saber. No es una ciencia oficial por un lado y una ciencia oculta por otro lado. No, el saber es uno solo. Da igual si es físico o metafísico. En la primera conversación que tuvimos, en el primer encuentro que tuvimos, hicimos referencias a aspectos de la física de las partículas, ¿no? Ahí empezamos nuestra consideración. La empezamos ahí porque ese es el extremo de las ciencias duras occidentales, ¿no? Hasta allá se ha desarrollado el pensamiento científico occidental, hasta rozar los misterios, sin embargo, ¿no? Porque faltan mecanismos sintéticos para ir más allá del misterio, pero si tomamos allí un punto de partida, pues ahí mismo, en el lenguaje, en la formalización, podemos distinguir con toda claridad los grandes principios, ¿no?, que rigen los sistemas tradicionales de todas las culturas. Los distinguimos con mucha facilidad. 4 interacciones fundamentales, 6 quarks que en realidad forman 7, armazón de protones y neutrones a partir de ternarios, oposición de ternarios de diferente manera para hacer un hexaquark que eventualmente es antimateria, y así sucesivamente, ¿no? Si analizamos luego, no tenemos ni tiempo ni el conocimiento suficiente, ¿no?, para analizar, por ejemplo, la naturaleza de los quarks, el famoso spin, ¿no?, aquel movimiento que se cumple en base a leyes armónicas, completamente armónicas, que los explican, ¿no? Podemos tomar una vía de análisis de esa clase, o podemos ir al Timeo de Platón y encontrar las mismas estructuras, ¿no? En fin, eso es posible porque el mecanismo que ha sido presentado es un mecanismo real, está construido sobre leyes universales. Y la última cosa es esa, ¿no? O sea, si el mecanismo es real y eventualmente va a conducir a donde promete, a la identificación, pues para probar que eso es verdad y que esto es un acto científico, entonces lo que hay que hacer es explicar a otros investigadores, tal como ocurre en la ciencia, ¿no? A ver, el estado de la cuestión es este. Estos son los principios, estos son los postulados, estos son los elementos, estos son los mecanismos, estos son los experimentos mentales y psicológicos. Esto ha ocurrido históricamente aquí, históricamente allá, aquí tiene. Este es el método. Este es el conjunto de sistemas. La idea es que, utilizando esto, pasen tales cosas. Pruébelo. Entonces, si alguien tiene el tiempo y las ganas, como cualquier investigador, ¿no?, si forma parte de sus deseos de investigar este tipo de materiales y está dispuesto a moverse hasta el final con todas las instrucciones, bueno, entonces el resultado tiene que ser el mismo que prometió el autor, ¿no? Entonces, esto es lo que yo puedo mostrarles, dice él, con esto se pueden hacer tales cosas, aquí tienen. Entonces, ¿qué se hace? Pues se sigue tal cual. Decíamos que la mayor parte de gente no lo ha leído, y de esta forma nadie lo ha leído, a excepción de ustedes, ¿no? Y unos pocos más, que finalmente son casi los mismos siempre, ¿no?, desde hace un buen tiempo. Pues nadie más ha podido entrar en la literatura que corresponde al Satya Yuga de esta forma, porque o no hay el tiempo, o no hay los recursos, o no hay las aptitudes para hacerlo. Pero existe esa instrucción, ¿verdad? Decíamos, nadie al interior de la organización en la que nacieron estos textos lo leyó. Y si lo leyeron, pues tomaron pedazos para sostener sus puntos de vista personales, ¿no? La idea de facciones casi políticas al interior de una organización espiritual. Una situación incomprensible, pero la sociología de las instituciones es igual en todas partes, ¿no? Con contradicciones y luego separaciones, divisiones, subdivisiones, jefes de fila y luego, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. Pero la instrucción del Cristo, un poquito antes de ser crucificado, entre los 4 elementos, era muy concreta, ¿no? Invitó a todos a la cena primordial,
a esa que habían hecho ya Melquisedec con Abraham, Jesús con los discípulos, ¿no? Y luego esa cena arquetípica, ¿no? Esa que se trata también en el texto del Santo Graal, ¿no? La invitación era clara, ¿sí? O la proposición era clara. Tienen que ir a tal lugar y busquen al hombre con el cántaro de agua y síganlo hasta donde se meta, porque allí, donde el hombre con el cántaro de agua se meta, allí se va a hacer la cena, ¿no? Esa era la instrucción. El asunto es que, pues quienes lo hayan seguido, quienes lo siguieron, no buscaron al hombre del cántaro de agua. Y si apareció, pues no lo siguieron hasta donde se haya metido. Y por lo tanto, nunca encontraron el sitio de la cena primordial y por lo mismo no participaron de ella, ¿no? De esa cena paradisíaca, ¿no? Que es el arquetipo desde Melquisedec, pasando por Jesús, las epístolas de Pablo y hasta el día de hoy. Entonces, si no se siguieron las instrucciones y si no se hizo lo que había que hacer, es muy difícil que el método haya sido conocido realmente, ¿no? Es muy difícil. Y eso incluye al cuarto elemento, ¿no? A la segunda letra G, incluye, ¿no? Porque el método tal como lo van conociendo o tal como en la forma en la que hemos hecho referencia a lo largo de estas 72 noches, pues no es algo que haya sido entregado por el aire, ¿no? No es así. No fue de allí de donde vino la revelación del mecanismo. Para nada, ¿no? Para nada. Eso ocurrió entre las personas que entraron en el texto a partir de ciertas opciones fundamentales, ¿no? Frente a las que reaccionaron no de una manera mecánica, ¿no? Concluyendo que cómo me has abandonado, ¿no? Bueno, mientras la situación no era clara al inicio de la situación, esa era la sensación, ¿no? ¿Cómo me has abandonado? Pero había una cuestión muy diferente, ¿no? Está bien, me has abandonado, pero aquí hay un montón de libros, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el sentido de eso? Y la pregunta fundamental era, ¿pueden estos libros, pueden estos escritos explicar lo que ha pasado o la cosa termina aquí? La respuesta apareció después de un poco de tiempo nomás, ¿no? 3, 4 años y la respuesta fue contundente, ¿no? Claro que sí. El abandono se da si no existe la vía de la literatura, ¿no? Claro, no ocurren y no hay forma, si es que ocurrieran, no hay forma de entender la fenomenología propia de un mecanismo. No hay manera, porque no existieron los textos, ¿no? Es como si por ahí alguien encuentra un metal desconocido, ¿no? Alguien se encuentra con un poco de electrum. Y ahora, ¿para qué sirve esta cosa? ¿Qué clase de objeto es? Entonces la gente dice cosas así como, ah, no, este es un elemento que no pertenece a la Tierra, ¿no? Seguramente es un elemento extraterrestre, ¿no? Aquí deben haber estado los antiguos astronautas, ¿no? Dejando este elemento. ¿Qué más se podría decir, ¿no? Si se encuentra un elemento que no pertenece a este mundo, ¿no? Si es que no se conoce realmente cómo ese elemento fue forjado. ¿Mm? Hay muchas cosas así en las tradiciones antiguas, ¿no? Hay colores desconocidos como el atramento entre los griegos, ¿no? Que es estudiado en el capítulo de pintura. Hay objetos desconocidos, hay metales desconocidos como el electrum, ¿sí? Hay informaciones confusas y oscuras como aquello de cómo iluminaron sus pirámides aquellos que trazaron todos esos materiales en un interior que no tenía luz, ¿no? Hay alusiones indirectas. ¿Y esto qué quiere decir? Que ellos conocían la electricidad. Es irrelevante, es irrelevante. Si conocieron o no, es indiferente, ¿no? Lo, lo importante es la afirmación que se está haciendo con respecto al conjunto de afirmaciones simbólicas que se hacen. De ahí a ir a buscar físicamente aquellos logros, pues hay distancia, ¿no? Uno de los logros más curiosos es este que estamos estudiando ahora.
¿Cómo se las arreglaron los yogis para describir la estructura del sistema nervioso simpático y parasimpático y sus funciones sobre los órganos, estimuladoras o inhibidoras, y las relaciones entre sí, y describirlos con tanta precisión, sin haber recurrido en absoluto a mecanismos de disección? Además, por más que se haga una disección, pónganse en la situación, ¿no? ¿Cómo se encuentra un nervio que comunica el plexo Kundalini con el plexo simpático de Manipura, el plexo hipogástrico del simpático? ¿Cómo se encuentra, no? Aún con recursos de anatomía contemporánea, contando con un cadáver al que se le pueda explorar, con disecciones extremadamente finas, todos estos nervios que son ramitas de nervios, ¿no? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se pudo saber que ese nervio controlaba tal cosa, ¿no? Fíjense. Sin los recursos que tenemos ahora. Con los recursos de ahora, la investigación es extremadamente compleja, ¿no? Con histología, tomando un pedacito de ese tejido, tinturándolo de cierta forma, poniéndolo bajo un microscopio y distinguiendo sus estructuras a partir de técnicas de coloración de tejidos. Para obtener un tejido se usa un aparato que se llama microtomo. Metemos un pedacito de tejido en ese aparato y nos hace laminitas de micras, laminitas de centésimas de milímetro de espesor, de décimas, centésimas, milésimas de milímetro de espesor, que luego se colocan en una placa, pero ha sido coloreada. Pero y la placa va a un microscopio. ¿Y con qué microscopio hicieron ellos el estudio de las estructuras nerviosas, ¿no? Entonces hay algunos misterios. O hay otras formas de conocer, hay otras formas y hay otras maneras de formalizar tanto la estructura como los misterios fisiológicos de la vida, ¿no? Hay otras maneras de acercarse a eso. Se podría suponer una cosa así, es difícil no suponerlo. El universo es uno, en todas partes, no es diferente, ¿no? No es distinto. Luego, las leyes de las estructuras biológicas deben obedecer a las mismas leyes que las estructuras físicas, porque si no, tendríamos universos paralelos, uno físico, uno biológico, otro fisiológico, otro psicológico, ¿no? Esas son nuestras aproximaciones parciales al conocimiento. Pero si miramos todo, hablamos de una sola realidad. Se trate del ser humano, se trate de la naturaleza o de los mundos divinos, la realidad es única. Y por lo tanto, las leyes que funcionan en uno funcionarán en otro. Con lo que hay que tener cuidado es con la forma de aplicarlas. Y antes de aplicarlas, pues primero conocerlas bien, estudiarlas bien y luego encontrar los mecanismos que nos permitan transponer los saberes a distintos niveles. Entonces, no siguieron al hombre del cántaro de agua, no buscaron a dónde es que se habían metido, no fueron a la cena primordial, aquella que definía la realización final desde los tiempos de Melquisedec y sus instrucciones para el ciclo que ha terminado y del cual debían venir ciertos elementos para el ciclo que sigue, de Tojo a Bojo. No habiendo eso, es muy difícil que el método, que el mecanismo de iniciación hubiera sido entrevisto de alguna forma. Entonces, como no se conocía eso, llamaron iniciación a cualquier cosa, ¿no? A cualquier cosa. Pero el maestro ha explicado ya en el tercer mensaje, ¿no? Uno puede iniciarse al álgebra, puede iniciarse al cálculo trigonométrico, puede iniciarse al conocimiento de los postulados fundamentales de la física cuántica o iniciarse a la biología o a la antropología. También puede iniciarse al pitagorismo, a la gnosis, al esenismo, utilizando los textos, ¿no? Y sin embargo, eso no es la gran tradición iniciática. Son iniciaciones menores, son especialidades, son puntos de vista, pero la iniciación completa tiene que ver con estos temas que hemos estudiado y con varios cientos de temas más, totalmente combinados de un modo orgánico, no son un revoltijo de mecanismos, ¿no? Ni un revoltijo de informaciones, para nada, para nada. La diferencia entre una mezcla y una síntesis está en que la mezcla es aleatoria y sale como quiera. La síntesis es muy estricta, sigue leyes precisas
y crea estructuras completamente armónicas, ¿no? Que se corresponden en todas sus partes, ¿no? De eso se trata la estructuración de estos instrumentos. Todavía tenemos que elaborar uno que es extenso y a lo mejor no lo hagamos, pero podemos señalar las bases para que, ya habiendo visto cómo se hace uno, ustedes pueden hacer los que sean necesarios ya, porque ya tenemos una idea de cómo se trabaja con uno. Acabamos de ver ahora, ¿no? Las descripciones de los panchabayus no especifican nada. Sin embargo, si analizamos con cuidado el lenguaje y tomamos en cuenta lo que ya sabemos, inevitablemente van a quedar ontológicamente ordenados de cierta forma. Una vez que sabemos eso, sabemos mediante qué mecanismo o podemos tener una idea del significado de Dakini, Hakini, Lakini, del significado de las deidades, ¿no? En fin, si luego vemos sus manifestaciones materiales, también las organizamos, ¿no? En eso consiste el sistema de arqueometrización, que es condición sine qua non para el sistema yoga, su práctica, el que da, dice el maestre, la palabra de la revelación. O sea, podemos tener en nuestras manos, dice él, la arqueometría, o por lo menos una parte del saber, o una parte de la arqueometría. Luego es necesario completar eso. Y una vez con eso, entonces vienen las operaciones. Si la pregunta fuera, ¿y para ese tipo de experiencias con el sexto se procedió de esa forma? La respuesta es no. Se procedió de un modo bastante inconsciente, ¿no? Sin darse cuenta bien de cómo estaban funcionando las cosas, lo cual desde nuestro punto de vista tiene mucho valor, porque esa es la única forma en la cual la gente investiga y aprende en Acuario. Lo hace de un modo autodidacta, aprende por sí mismo. En Acuario la gente no reconoce más verdades que aquellas que personal e individualmente descubre por sí misma, ¿no? Esas son las grandes verdades, ¿no? Las otras son verdades de otra gente, serán muy verdades, pero son de otra gente. Las verdades que cuentan para cada quien son las que cada quien encuentra, ¿no? Ahora, eso no impide el contacto con cierto tipo de información que nos permita construir eso, ¿no? Lo único que señalamos es que los primeros trabajos en los visto, pues no tuvieron nada que ver con una transmisión que viniera de quienes hicieron esas sucesiones. Eh, para nada, para nada. La revelación de los mecanismos, de los aparatos que han surgido, de las experiencias, ha emanado directamente de la obra, directamente de la literatura. Si hay algo que podemos testificar como experiencia personal fundamental, es esa, es eso. ¿Sí? ¿De dónde salió todo? Pues de la literatura misma, ¿no? ¿A través de qué mecanismos? Pues la investigación, que se comprobó luego mediante la experiencia, o sea, método científico, investigar, plantearse ciertas hipótesis que eran evidentes, ciertas hipótesis ya más allá de un cierto número de años vinculados a esto, ¿no? Evidentemente, todo funcionaba a partir de unas cuantas hipótesis fundamentales que estaban inscritas en algún lado. Y claro, estaban inscritas con ese nombre, ¿no? Precisamente en algún lado. Asimismo estaban dichas. Y luego hay una serie de cosas que van apareciendo. Esa estructura que hemos hecho, ¿no? Entre esos 4 tratamientos del tema Jesús en 2 formas, pues es invisible. Quiten ustedes todos los subrayados que se han hecho y las puntualizaciones de aquí está diciendo nacimiento, acá acaba de decir acción, acá acaba de nacimiento, acaba de decir posición y describir, acá dice acción y describe, acá dice finalidad o total finalidad y describe, y más acá dice síntesis. Nada de eso es notable en el texto, eso no existe. Si ustedes leen, y si leen la página, por ejemplo, en Internet, en ninguna parte están señaladas estas cosas, ¿no? En ninguna parte. Tampoco está planteada la estructura del pensamiento. El Gurú Ferriz hizo algo al respecto, le dio estructura a la literatura. Y por supuesto que eso ha contribuido al trabajo, pero una cosa es dar estructura a partir de ciertas instrucciones y otra cosa es utilizar esa estructura más otras que aparecen en investigación. Eso es una situación totalmente distinta, ¿no?
Así que, de un modo definitivo, lo que se ha podido ver o lo que se ve no proviene de ese origen, no está, viene directamente del verbo, del texto escrito. Es la dimensión oral, la dimensión reveladora del texto escrito. Y eso es accesible bajo ciertas condiciones. Pues tal vez sí, pero lo fundamental es que ese es el lugar. Hasta dónde eso puede funcionar para los demás como un mecanismo de revelación, estamos seguros de que por completo, no solo eso, estamos persuadidos de que siempre ha ocurrido así. A lo largo de los años hemos podido investigar los mecanismos de iniciación asociados al profeta Manú, al profeta Maní, como expresión de Manes y de Manú y de Menas y de Minotauro y de todas estas cosas, ¿no? Y hemos podido distinguir tanto en los textos que él escribió y que ahora están traducidos y a los que tenemos acceso, eso no ocurría hace 20 años, ¿no? Ni siquiera se conocían los textos, el maestro los había mencionado. No sabíamos con cuánta precisión hasta que encontramos un texto traducido hace apenas unos 3 años, ¿no? Con toda la obra de Maní prácticamente. Pero al comparar esos textos con las investigaciones que el maestro hace sobre los mandeos y que presenta en los propósitos sobre iniciación crística, pues evidentemente él contó con esa información. Una vez que él conocía el mecanismo, aplicó ese saber al análisis de esa información y luego rearmó su análisis, pero a partir de ese mecanismo. Yo les puedo dar un antecedente sobre esto, ¿no? Y tiene que ver con la forma en que se opera con los números. Hay una buena parte del trabajo que todavía no hemos hecho, ¿no? Y ahora no lo vamos a hacer porque una vez que entremos allí necesitamos un rato largo para establecer unas cuantas analogías que son fundamentales, ¿no? En lo que todavía tenemos que decir de estas partes, ¿no? Pero quiero explicarles un mecanismo, ¿no? Que lo aplicamos refiriéndonos en una carta dirigida a algunas personas, pues que lo único que conocían era la versión del abandonado, ¿no? Y que habían escrito y tienen, creo que todavía tienen, ¿no? Una página en internet donde muestran su amargura, ¿no? Muestran no la melancolía inspirada, ¿no? No la que lleva de Saturno a Júpiter, sino la melancolía de Hamlet, ¿no? Volver la cosa, o sea, la pura desesperación. El maestro diría la negra ignorancia, ¿no? La oscuridad total de los que andan a tientas, ¿no? Al margen de cualquier saber o cualquier posibilidad. Entonces, en un momento determinado, allá por el año 2010, ¿no? La cantidad de cosas que ellos señalaban y la mayor parte fuera de lugar, ¿no? Totalmente fuera de lugar, al margen de cualquier investigación, ¿no? Mientras que por otro lado había habido ya una investigación desde el 84 hasta el 87, una experiencia en el 87, luego 13 años más, luego más 10, como 23 años atrás, algo esencial había sido ya visto, descubierto, comprendido en muchísimas formas, ¿no? Entonces, frente a eso, se escribió algo, ¿no? Para de alguna forma explicar que el asunto tiene otra lectura, que la lectura de cómo me has abandonado es para el lado de abajo del arcano, pero para el otro lado la lectura es completamente diferente. Es la iluminación, es la visión de la luz completa, ¿no? La visión del pleroma gnóstico resplandeciendo, más allá de los 360 grados, ¿no? La visión de la serpiente que está al origen, en la mitad y al final del mundo, en fin. Para explicar eso, explicábamos un mecanismo de ciframiento que se usa en el Islam. Consiste en sumar las letras y obtener un valor. Digamos que las que sumáramos nos llevan a un valor. Y una vez que tenemos ese valor, digamos que el valor es 231. La siguiente operación consiste en ya no sumar individualmente hasta obtener esa cifra, sino luego reducir la cifra a centenas, decenas de unidades y buscar una letra que sea 200, una que sea 30 y otra que sea 1. Y sobre esas letras o con esas letras elaborar otro término.
Ya, es una operación parecida a esa. Nosotros les presentamos a estas personas con el nombre del perfumero, ¿no? De Jalaluddin Atar. Eh, lo presentamos con ellos, con el nombre de él, ¿no? Y sus análisis, bueno, hay una serie de análisis que llevan finalmente a las letras S, R y F, ¿no? Así de simple, ¿no? En relación con el perfumero. Entonces, ese sistema es utilizado por el maestro, ¿no? Porque es uno de los sistemas de ciframiento más tradicionales y menos claros también, menos visibles, muy claros pero muy poco visibles, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? El maestro tiene una experiencia de todos los sistemas, ha vivido la iniciación completa, ha experimentado los estados específicos de cada uno de los chakras, ¿no? Hasta el samadhi, finalmente, ¿no? Lo dice con nombre y apellido, ¿no? Él viví tal experiencia en tal fecha, en tal lugar. También dice, ¿no? Los detalles de mis experiencias vividas en el Tíbet y en otros lugares no son relevantes, ¿no? Vale más saber qué conocimientos hay que tener en la nueva era y cosas de esas, ¿no? Para quienes interesan de cierta forma en su biografía o en los detalles de su vida personal. Él elude eso y solamente toma los detalles que le permiten explicar lo que quiere presentar. Y eso es completamente legítimo, es la experiencia personal en definitiva. Entonces, él tiene una experiencia y una vez con esa experiencia tiene completamente estructurado el método. La prueba de eso es que va generando el método a medida que va trabajando ya no sobre sí mismo, sino sobre una colectividad. En la medida en que él está haciendo una operación teúrgica, entonces va revelando sus materiales, ¿no? Pero la estructura de estos materiales nos permite ver que el sistema ya estaba. Solamente así se pueden situar en ciertos lugares de textos que se van publicando a lo largo del tiempo los matices necesarios y dedicar a ciertos textos ciertos tratamientos, porque tienen que ver con el desarrollo de ciertos cuerpos en quienes hagan luego las investigaciones. Entonces, eso solo se puede explicar si el mecanismo entero está claro ya, si ya ha sido probado, si científicamente ha funcionado y ahora se lo está presentando. Solamente ahí se puede explicar eso, ¿no? Y el maestre hace eso en muchos sitios. Entonces, a partir de esa síntesis, él rastrea, sería esa misma síntesis en los mecanismos de iniciación. Ya, primera operación. ¿Y cuál es la segunda? Una vez que se da cuenta en esos materiales que él va presentando de cómo se manifestaron, eh, se manifestó allí la gran tradición, lo que hace es ya no tomar la totalidad de la información que viene de esos orígenes, sino solo aquellos puntos que son relevantes para presentar el mismo mecanismo. Si analizamos el propósito de los gnósticos, vemos eso. Si estudiamos el de los esenios, vemos lo mismo. Entonces, hay un conjunto de saberes y experiencias desde el cual él explica o él se explica a sí mismo cómo funcionaron esas modalidades iniciáticas, qué saber traían, cómo estaban estructuradas, qué mecanismos echaron a andar a partir de eso y cómo las colectividades que vivieron bajo esas comprensiones utilizaron esos mecanismos. Eso lo ve a partir de algo que él ya sabe, una investigación que ha hecho y una experiencia que ha vivido, una unión de estos dos aspectos del conocimiento en una síntesis. Entonces, a partir de eso, contempla esos materiales, lo vemos en los propósitos. Una vez que ve eso, identifica allí los temas fundamentales y eso hace, por ejemplo, con el pensamiento de Corbán, con el pensamiento, el de Corbán para los propósitos del Islam, el pensamiento de Andrés Neger para el propósito sobre los misterios de Israel, el pensamiento de Maurice Percheron para el propósito 13, el de Mircea Eliade para el 34, el 35, de Eliphas Levi y Papus para los propósitos sobre ocultismo, simbología oculta, magia, en fin. Pero el mecanismo es este que les señalo. Él tiene ya elementos. Desde allí analiza esos saberes y una vez que encuentra allí que le permite señalar las partes del sistema vivo que él está estructurando,
pues toma esas partes y las arma. Por eso es que es posible hacer el proceso inverso. Con respecto a nosotros, en la experiencia de la investigación, ¿cómo funciona? Funciona al revés, exactamente al revés, claro. Él está ya enseñando. La situación acá es justo la inversa, del lado nuestro, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación inversa? Encontramos eso. Y al estudiar eso, encontramos las leyes que rigen esos mecanismos, pero al transponer esas leyes a la propia experiencia, a las experiencias vividas, entonces empieza a aclararse el mecanismo que él ha aplicado en en su propio sistema, ¿no? Se vuelve real o se vuelve inteligible, situaciones completamente incomprensibles antes, ¿no? A su vez, una vez que esto de acá, la experiencia vivida, se vuelve inteligible, desde allí, con esa inteligibilidad, entonces hay varias cosas interrogantes, ¿no? Muy bien, hasta aquí se ha vivido esto. Esto que se ha vivido hasta aquí se explica mediante estos elementos de la literatura. Y ahora, en la literatura hay más cosas que no se han vivido. ¿Dónde están? ¿De qué se trata? Eso no se sabe. No se sabe cómo va a funcionar. Pero una vez llegado el proceso hasta ese punto, ¿qué es lo que ocurre? Pues por primera vez se ponen en contacto la literatura, el pensamiento con la experiencia. O sea, por primera vez quedan conectadas el Dharma y la Shanga bajo Buda. Por primera vez ocurre eso. Pero una vez que eso ocurre, los sucesos siguientes muestran lo que falta, lo que todavía no había ocurrido y sin embargo de alguna forma estaba insinuado en el texto. ¿Por qué en el texto ya estaba todo? Porque a él, por cierto, que ya le había ocurrido todo eso. Entonces, eso él ya lo presentó. Pero para quienes lo siguieron o lo seguimos, ese proceso todavía no existía, sino hasta un punto. Llegados hasta ese punto y mirando desde ahí hacia atrás, todos los fenómenos se volvieron comprensibles, o sea, todo ocupó un lugar, como en cualquier experiencia científica. A ver, si hasta aquí lo que ha ocurrido se explica con estas afirmaciones, ¿qué pasa con estas otras que están aquí y no se ven en el proceso? Ah, bueno, esas faltan, esas son las que vienen o pueden venir. Y en efecto, la investigación posterior muestra esas otras partes, ¿no? Así que esa es la situación, ¿no? La literatura del maestre funciona como lo que es, verbo, en el sentido en que Juan habla del verbo, ¿no? En el sentido de luz que ilumina, ¿no? Él era la luz y vino a los hombres, pero los hombres no amaban la luz, dice la instrucción de Juan. Muy clara y con respecto a situaciones muy precisas, ¿no? Asimismo, hay una serie de expresiones en varias formas tradicionales, ¿no? Que acá están colocadas en lugares no estratégicos, sino en lugares que explican aspectos de la experiencia de él mismo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el mecanismo de yoga, en definitiva, el mecanismo en sí de yoga es un mecanismo de identificación, pero aquella afirmación de que no hay yoga sin gurú tiene menos de dogma y tiene más de método, ¿no? No es dogma porque así es como pasa, y sí es método porque se trata de la experiencia de ese, ¿no? De ese, que como ha existido ya en los diferentes estados, puede presentar esa experiencia. Y la identificación de los chelas, de los discípulos, siempre ha sido con el gurú. Eso ha funcionado desde los tiempos antediluvianos y en los postdiluvianos y hasta el día de hoy. La identificación es con el gurú. Esa es la afirmación ahí sí dogmática, ¿no? En India, de que el gurú para el discípulo es Dios mismo. Y eso justifica todos esos actos, sobre todo en la Bhakti Yoga, todos esos actos de adoración al gurú y todo lo demás, ¿no? Eso, si no se entiende, se convierte en una religión y además absurda, ¿no? O no nos compete juzgar sobre la validez o no frente a quienes hayan asumido esa yoga y esa vía, ¿no? No es importante eso. Pero de ahí vienen afirmaciones de esa clase, ¿no? Pero tienen una base, tienen una base. Así que las referencias que hacemos una y otra vez
al autor, todo eso, y a sus experiencias y a su manera de pensar y todo que la podemos rastrear, ¿no? En la literatura, como se rastrea la forma de pensar de cualquier autor, en cualquier texto, en cualquier obra, ¿no? Pues tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con procesos de identificación. ¿Por qué la identificación es esa? En la parte de análisis que nos falta, hay unos párrafos escritos en negrita, ¿no? Y están puestos antes, están puestos después de algo y antes de algo, ¿no? A lo mejor mañana, cuando nos juntemos, llegamos ya a ese sitio que está unas paginitas más adelante, nomás de lo que estamos estudiando. Y tienen que ver con ese acto de identificación. En efecto, no hay yoga sin gurú. La razón, pues el gurú adapta, ¿no? Adapta el gran saber, el de todos los tiempos, a un mecanismo, a un sistema, a una forma que se vuelva accesible para seres de este tiempo. Y siempre ha sido así, para los seres de cada tiempo, ¿no? El papel fundamental del que disipa las tinieblas es ese, no es otra cosa, no tiene que hacer nada más. Lo que tiene que hacer es, a través de su propia experiencia, mostrar esa adaptación. Y eso es lo que permite que la gran tradición vuelva a vivir, primero en este mismo y luego en la forma en que éste adapta lo que ha visto, ¿no? Que es lo único que él puede, de lo cual él puede hablar. Todo lo demás son investigaciones, pero del tipo erudito, ¿no? Investigaciones así hasta la minucia. Aquí unas cuantas veces nos hemos encontrado con palabras analizadas por un cambio en la letra nomás, ¿no? Eh, sí, todo eso puede parecer una ultra erudita y súper intelectual investigación. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Los puntos que hemos mencionado con esa precisión en varios casos tienen que ver con la explicación de un mecanismo, no con una búsqueda filológica que serviría para exponer frente a un grupo de eruditos que conozcan la lengua y conozcan ciertos matices, ¿no? No, no tienen que ver con eso. No, no es esa la finalidad. En realidad la finalidad es otra, ¿no? Y es una finalidad a la que hemos aprendido a servir en la misma forma en que la hemos visto hacer por él. El maestro utiliza, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que se descifra aquel escrito hitita, ¿no? Ahora tenéis pan, coméis pan y bebéis agua, ¿no? Que lo toma del texto de Seram, donde se hace ese análisis y ese método. Parece una cosa curiosa, parece que el maestro quisiera explicar de qué forma un autor llegó, un investigador llegó a descifrar esos textos, ¿no? Pero es que en el desciframiento que está haciendo hay una instrucción, en la forma en la que está mostrando que se ha de leer o que leyeron para llegar a... supongo que saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Me refiero a ese escrito, a ese pedacito de escrito, ¿no? Cuando él muestra y dice, cuando se piensa en comida, a ver, vamos a descifrar tal cosa, pero cuando desciframos esto buscamos en las lenguas que se parecen un término que designe a esta cosa. Encuentra. Luego, este término en esta nueva lengua se refiere a esta idea, por ejemplo, comer. Pero con la idea de comer viene por asociación de ideas la idea de beber. Luego, los siguientes términos tienen que ver con beber. Y en efecto, al buscar en otras lenguas, detecta por ahí 2, 3 palabras. Esa es una investigación, pero erudita, erudita, sobre cómo se descifra un texto desconocido. Pero al mismo tiempo, es un ejemplo y un gran ejemplo de cómo se han de descifrar ciertos textos, ¿no? Si aplicamos ese mecanismo a otras partes, el proceso es idéntico. Entonces, ¿qué ha hecho él? Ha utilizado esa información para revelarnos un mecanismo invisible. Si se lo sigue, si se sigue su obra como vía de iniciación. Si no, si solamente se lee, pues de ahí la gente va a buscar en Ceram y ya, de ahí seguimos hasta quién sabe dónde y no tenemos ningún acceso a ninguna otra parte. Así que la última cosa es esa, ¿no? Lo que nosotros vamos estudiando y hemos estudiado en estos días, en estos 72 días, no vino de ninguna manera por las vías oficiales, ¿no? No, vino por otras, unas que serán bastante poco visibles,
poco transitadas, técnicamente despreciadas por la mayoría, ¿no? Hemos podido reconocer allí eso de que los primeros constructores desecharon la piedra de ángulo porque no sabían cuál era su posición, entonces la arrojaron a un basurero, ¿no? Porque se estaban poniendo los fundamentos y esa piedra no era piedra fundamental. Nadie sabía dónde iba. De hecho, la construcción recién empezaba. Entonces la piedra fue desechada por ahí y en realidad era la clave de bóveda. Pero su lugar solo podía aparecer mucho más adelante en la construcción. Solamente ahí se podía ver. Bueno, ejemplos de eso tenemos varias docenas, ¿no? En relación con afirmaciones que están en su literatura, en sus textos, que hemos podido constatar de otra manera. Y hasta ahí nos referimos a lo que viene de los textos. Hay otra parte que ya no viene de los textos, ¿no? Y sin embargo, sin los textos es imposible. Cuando Coiré, Alexander Coiré, en propósito 32, explica la diferencia entre fantasía e imaginación, usa una frase de Paracelso, ¿no? La fantasía es la piedra angular de los locos, mientras que la imaginación tiene fundamento en la naturaleza. Allá por el año 86, cuando buena parte de estos mecanismos ya se habían dado sobre nosotros y a nuestro pesar, ya habían ocurrido, ya habían pasado una serie de cosas, ¿no? Pues no había nada más, sino solamente los textos, ¿no? Hasta esa fecha, hasta ese momento, ya habían pasado cosas, pero ya se había hecho por nuestra parte, por parte de estos dos amigos y este servidor, ya se había hecho la investigación y una investigación apasionada, profunda, de días tras días tras días, ¿no? Consagrando la vida, los días, las noches, consagrándolo todo a la búsqueda, a la investigación, a la lectura, al intercambio cerrado, solo entre tres personas, ¿no? De todos estos materiales. Todo eso ya había pasado, pero faltaba algo. Más o menos como aquello que el maestro dice al terminar la experiencia e iniciar el sistema yoga, su práctica. Allí dice, ¿no? Tenía en mis manos la arqueometría, o por lo menos una parte del saber, un aspecto de la iniciación y lo pone con minúsculas. Ahora necesitaba pasar al sistema, ¿no? Al sistema yoga, su práctica. No dice eso, pero eso es lo que va a venir. ¿Para qué? Para recibir, dice él, la palabra de la revelación. En efecto, una vez que ocurre el mecanismo, una vez que la arqueometría es más o menos visible de diferentes maneras, pues lo siguiente es comprobar si en efecto esas relaciones son verdaderas, si el método tiene o no sentido. Ese fue, o esa fue la razón de haber hecho un peregrinaje, ¿no? Muy bien. Si esto es así, veamos si es verdad, veamos si se cumple en la naturaleza, ¿no? El efecto, pues así fue. En efecto, en la naturaleza allí estaban las otras informaciones que comprobaban la veracidad de las investigaciones, si quieren teóricas, ¿no? Pero no eran teóricas porque implicaban cambios profundos en la psicología, implicaban decisiones, opciones, decisiones y asumir consecuencias de ciertas decisiones, ¿no? Tal como es este tipo de investigaciones. Varios de ustedes han hecho ya trabajos en el ámbito de los propósitos psicológicos. La mayoría de ustedes ha hecho un recorrido, un primer recorrido en los propósitos psicológicos, ¿no? Y tiene en forma fundamental ya una gran cantidad de información sobre los temas que vamos estudiando. De modo que es fácil ver cómo están armados, ¿no? Y podemos recurrir a los textos y todo. Pero la investigación del arte es algo que está pendiente para todos, porque está caracterizada por una fenomenología. Y la investigación del arte es más que encontrar los datos, es mucho más. Implica un cambio psicológico. Así como la interpretación de los propósitos, la lectura implica una actitud psicológica diferente de pertenecer a una organización. Asimismo, de los propósitos psicológicos al arte hay un cambio de psicología, hay un cambio fundamental.
Un cambio que parte de un acto de identificación y que solo puede ocurrir a lo largo de los propósitos, ¿no? Un mecanismo de identificación en el quinto. A partir de esa experiencia se abre la posibilidad del sexto, ¿no? Por eso la fenomenología del sexto es inexpresable en un sentido, puede prestarse a mucha confusión, a mucho enredo, y lo único que utilizamos de ahí son algunos elementos que permiten probar, por un lado, o ver con más facilidad otros aspectos que se van estudiando, ¿no? Antes de eso. Pero esa es una experiencia, tomen en cuenta, ¿no? Que el sexto mensaje tiene ese gran capítulo que se llama experiencia personal. Y eso no pasa solo con él, ¿no? Así como el yoga tiene experiencia y así como los propósitos del Islam tienen experiencia personal. Esas cosas no pasan solo con él, eso forma parte de ese nivel, de ese estado. ¿Sí? Es la primera vez que hemos hecho la estructuración de los mecanismos arqueométricos del arte de la nueva era, de la primera parte, ¿no? Está pendiente la estructuración de los mecanismos arqueométricos del séptimo mensaje, por lo menos de los básicos, y es de eso lo que hemos ido presentando en los últimos días, ¿no? Cómo están armadas esas estructuras, ¿no? Cuáles son sus relaciones. Hace muchos años expresamos ya un primer mecanismo basado en los capítulos, en la totalidad de los capítulos, insinuando las relaciones entre ellos. Ahora nos hemos acercado mucho más al mecanismo interno dentro de los capítulos. Por eso hay temas que podemos encontrar en el capítulo 3 de la experiencia, en el capítulo 3 de la práctica, y un cambio de estado en la conclusión al mismo nivel, a la misma altura, digamos. Pero a su vez, esa estructura, si es una estructura y se trata de apenas un capítulo de la experiencia, uno de la práctica y uno de la conclusión, ¿qué pasa con los demás? Porque hay 10 y 6 más. ¿Cómo se arman? Ya, en total son 22. Ajá. Y de alguna forma tienen que estar allí 7, 12 y 3. ¿Cómo están armados? ¿Dónde están? Pues esas partes faltan, ¿no? Ahora, ¿esas fueron encontradas antes? No, después. Después. Esas son producto de un método experimental ya. Ahí apareció la claridad de que acá también estaba eso. Y en efecto, al volver a leer desde esa perspectiva, pues ahí estaba la estructura, que no se vio de ida, pero se vio de vuelta, ¿no? Entonces, todos esos detalles nos llevan a estudiar esto que estamos estudiando de esta forma, ¿no? Parece un poco desordenada, pero en la investigación científica se trabaja más con núcleos de interés que con un curso ordenado por niveles, ¿no? O por grados. Ese es el método en los propósitos, ¿no? Estamos intentando abrir el método del arte. Y para eso, el estudio ya no es secuencial. Los propósitos se arman de Aries a Tauro, de Tauro a Géminis, de Géminis a Cáncer. El arte se arma en un pentaclo, ¿verdad? Y ese pentaclo no recorre los signos zodiacales en la forma del Sol, sino que toca ciertos puntos para establecer una estructura. Así que hay un método distinto, ¿no? Más allá del aparente desorden, hay un método en realidad, ¿sí? Y como en otros casos, ¿no? Es necesario ver. Si ustedes estudiaran cirugía, yo soy el bisturí del cirujano, dice, ¿no? La presa del dentista. Si estudiaran cirugía pasa lo siguiente. Entonces, primero les dan una clase de anatomía, después fisiología, después patología, después estudian las técnicas quirúrgicas y eventualmente entran a un quirófano, ¿no? Entonces ahí ya saben muchas cosas, ya tienen una gran cantidad de experiencia sobre el asunto. Pero otra cosa es ver operando a un cirujano. Eso es otro asunto, ¿no? Eso es otro asunto y funciona en cualquier profesión. En estas es notable, ¿no? Porque las técnicas pueden ser descritas, pero otra cosa es ver a alguien usando la técnica, ¿no? Ese es otro asunto. Cuando tenemos esa oportunidad, entonces nos damos cuenta de algo que solo se puede comprender cuando se ve en acción la técnica. Eso ocurre en todas las artes,
¿sí? La medicina es un arte, dice el maestro, ¿no? Más que una ciencia. Eso ocurre en todas las artes, ¿no? Una cosa es ver la curación del lisiado a las puertas del templo y otra cosa ver los cartones que hizo Rafael, los tapices que hicieron sobre esos cartones y luego el material que haya terminado por presentar. Una cosa es ver las obras de arte de Dalí y otra hacerse cargo de los cálculos que él hizo a partir de Mantilaguica sobre las proporciones y los mecanismos que utilizó para hacer la leda atómica u otras obras, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa es ver el uso de la técnica. Allí hay una serie de instrucciones. Eso es lo que el maestro nos muestra. Nos hace ver el uso de ciertas técnicas, como en esta del desciframiento a la que hicimos alusión. Hay varias que él hace de la misma forma. Cuando él hace esos análisis sobre el Ta'am, aquellos que aparecen en el propósito séptimo, sobre los nombres de Saint Germain, la forma en la que él presenta el tema es eso, ¿no? Es ver a alguien operando, actuando, la forma en que va construyendo la imagen o describiendo un proceso, ¿no? Luego, más allá de la información que se da ahí estrictamente, acabamos de ver cómo se hace algo, cómo se opera. Esa cosa, eso no puede ser descrito en ningún lado. Y aunque fuera descrito, no ayuda a gran cosa, ¿no? Tenemos la descripción, pero ¿será o no será así? En cambio, si vemos la forma de operar, bueno, tenemos la descripción, vemos la forma de operar y nada nos impide operar de la misma forma. Nada. No hay ningún impedimento para operar de la misma forma. Sin duda, los resultados serán la operación será sobre otros materiales, los resultados serán distintos, pero la manera de operar, eso no va a cambiar. Como ocurre siempre en el campo científico o en el campo artístico, ¿no? Es posible que después de ver eso uno encuentre algún aspecto técnico que mejora, modifica u optimiza la técnica, ¿no? Y la convierte en otra cosa. Bueno, así mismo está hecho el conocimiento humano, gracias a esos aportes, ¿no? A esos nuevos descubrimientos en el método, en los materiales, de eso mismo está hecho. Esa es la naturaleza del conocimiento humano. Así que a partir de una serie de ejemplificaciones es posible operar. Entonces, vamos a parar allí y mañana continuamos porque tenemos todavía material de trabajo pendiente, ¿no? Al comienzo también habíamos dicho algo. Se puede presentar el material hecho, ¿no? Es interesante tener un material hecho. No es muy útil. No es muy útil. Se lo puede utilizar. Ahí tienen ustedes el arqueómetro, el de CENTIPS. ¿Cuántas personas han llegado a investigaciones válidas con los trabajos de CENTIPS? Contadas con los dedos de la mano, sus amigos, ¿no? Los amigos de CENTIPS, incluido Gerard Encausse, Papus. ¿Cuántas otras personas? La mayoría no lo logró. ¿Por qué? Porque solo recibieron un material estructurado. Por eso el maestre no presenta las cosas así. Las presenta desarmadas, ¿no? Para que en el juego, en el ludibrium de estructurarlas, armarlas, ocurra algo. Así que ese proceso de estructuración del propio mecanismo es vital en el sentido completo, ¿no? A partir de eso, ustedes encuentran una técnica operativa. Una cosa es que nos muestren los productos de una operación y otra que nos enseñen a operar, ¿sí? Es el cuento de Confucio, ¿no? Una cosa es darle a alguien un pez y otra enseñarle a pescar, ¿sí? Lo primero es una caridad, ¿sí? Lo segundo es la misión humana. Bueno, vamos a parar allí y el día de mañana nos volvemos a ver. Cuídense mucho. Y Chao, nos veremos. doctor.